Continuando con el sistema endocrino, vamos a describir a la glándula tiroides. La tiroides es una glándula que está ubicada en el cuello, a ambos lados de la tráquea y de la laringe, por debajo del cartílago tiroides o la mal llamada nuez de Adán. Pesa aproximadamente unos 30 gramos o 15 a 30 gramos, presenta tres lóbulos, en muchos lados figuran solo dos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Hay un pequeño lóbulo que es el lóbulo piramidal, que ya se lo voy a mostrar, y el istmo, que ese es el que atraviesa la parte anterior de la tráquea que une a ambos lóbulos, el derecho del izquierdo. ¿Sí? Si la vemos, esto era la laringe, no sé si se acuerdan, el hueso hioides, el cartílago tiroides y el cricoides, la laringe y la tráquea, y acá tenemos ubicada a los lados el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, y este que sale para arriba es el pequeño lóbulo piramidal. Bien, eso para hacer una breve descripción de dónde se encuentra la glándula tiroides. Esta glándula tiroides, algo ya estuvimos charlando en el video anterior, produce tres hormonas. La hormona T3, triiodotironina, se llama T3 porque tiene tres moléculas de iodo, por eso triiodotironina, y la T4, la famosa tiroxina, que es la que se usa en el tratamiento del hipotiroidismo, es la tetraiodotironina porque tiene cuatro moléculas de iodo. ¿Sí? Entonces produce T3, T4 y la calcitonina, o calcitocina, que es lo mismo. Estas hormonas T3 y T4 necesitan iodo para poder sintetizarse, ¿sí? Y este iodo tiene que ser ingerido con la dieta. En muchos lugares, el agua o los suelos tienen poca concentración de iodo y se producía lo que se llamaba el bocio endémico. Bocio endémico eran poblaciones que la gran mayoría tenían un agrandamiento de la glándula tiroides que se observaba en el cuello, ¿sí? Como un bulto a nivel del cuello, porque al no tener T3 y T4 no podía fabricar la hormona tiroidea, no, al no tener iodo, perdón, no podía fabricar la hormona tiroidea, y entonces la glándula se agrandaba, aumentaba de tamaño tratando de producir ese déficit de hormona. Por eso en nuestro medio la sal que se comercializa es sal iodada, se pone un suplemento de iodo a toda la sal para evitar este conflicto. Hay un proyecto también para, ahora como el consumo de sal hay que restringirlo, para que se empiecen a iodar las harinas, y en casi todos lados del mundo se le agrega suplemento de iodo para el buen funcionamiento de esta glándula tiroides, ¿sí? Por eso el triodo y el tetraiodo, tironina, se llaman las hormonas tiroideas. Bueno, vamos a dividirlo en dos grupos, porque la T3 y la T4 cumplen la misma función y la calcitocina o calcitonina cumple otra función diferente. Entonces vamos a hablar de lo que es la T3 y la T4. Sí, la T3 vendría a ser un precursor de la T4 o tiroxina. Por eso tienen el mismo efecto. Si vemos en un cuadro, cuando uno busca los efectos de lo que hace la hormona T3, la triiodotironina, bueno, estimula el consumo de oxígeno y de energía mediante el intercambio del metabolismo basal, estimula la RNA polimerasa, la síntesis proteica. La T4 hace más o menos lo mismo, ¿sí? La síntesis proteica, el consumo de oxígeno y energía. Ven que los efectos son parecidos porque una es precursor de la otra. Pero para resumírselos, esto igual se lo voy a pasar por el grupo, pero para resumírselos, los efectos de la glándula tiroides, una vez esto ya lo vimos en el video anterior, lo que hace la glándula tiroides, perdón, cuando es estimulada por la TSH que produce la hipófisis, vamos a volver, esperen que voy a checar esto, recordemos como habíamos dicho, la hipófisis produce la TSH, la tirotrofina. La TSH va a la tiroides y estimula que la tiroides produzca la hormona T3 y T4. ¿Qué hace la hormona T3 y T4? Estimula el metabolismo basal de las células. ¿Qué es el metabolismo basal? El metabolismo basal es las velocidades con que las células tienen reacciones químicas cuando están en absoluto reposo. Sería la energía que gasta la célula cuando el cuerpo está en reposo. Es decir, mientras nosotros estamos acostados en nuestra cama, sin hacer ningún movimiento, las células siguen trabajando, siguen teniendo reacciones químicas y siguen funcionando en un estado basal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como cuando prendemos el auto, lo ponemos en marcha y no lo movemos. El motor está girando, está consumiendo energía, está consumiendo nafta, está liberando calor, pero el auto no se mueve. Nuestras células funcionan más o menos de la misma manera. Ahora,
¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Bueno, la hormona tiroidea T3 y T4, para decirlo de alguna manera, lo que hace es aumentar o acelerar ese metabolismo basal. Hace que esas células funcionen y sigan funcionando eh, de modo correcto cuando estamos en reposo. Es como la nafta que tiene el motor del auto para que siga funcionando. Eso hacen las hormonas tiroideas a partir de la síntesis proteica, el consumo de energía, el consumo de oxígeno y todo lo que vimos en el cuadrito anterior. Y acá voy a explicar lo que es el hipotiroideo y lo que es el hipertiroideo. Cuando empieza a haber una patología, un trastorno, en donde la glándula hipófisis o la tiroides producen mucha T3 y T4, vamos a suponer que la hipófisis por un adenoma hipofisario, un tumor de hipófisis, produce mucha TSH, ese aumento de TSH hace que la glándula tiroides produzca mucho T3 y T4. Ese aumento de T3 y T4 hace que el metabolismo basal esté acelerado. Lo mismo cuando hay un nódulo o un tumor funcionante directamente de tiroides, que hace que se produzca sin tener en cuenta lo que hace la hipófisis, directamente la patología tiroidea puede hacer que produzca mucho T3 y T4. Siempre que hay un aumento en T3 y T4, lo que ocurre es que el metabolismo basal de las células se encuentra acelerado. Es decir, que las células están funcionando más rápido que lo habitual. Ese es el famoso tengo metabolismo rápido. Eso hace que la persona, primero que gaste mucha energía, porque sus células están gastando mucha energía más de lo habitual. Es como que si el auto que está a punto muerto lo aceleramos y lo dejamos acelerado. Va a gastar nafta mucho más rápidamente. Por lo tanto, el paciente que tiene mucha T3 y T4, que es un hipertiroideo, va a ser un paciente que va a gastar mucha energía y que va a estar liberando siempre calor por ese consumo de energía. Entonces, la persona es el típico flaquito que come y no engorda y que está siempre ansioso y que está siempre con calor, con las manos sudorosas. ¿Por qué? Porque sus células están funcionando más rápido de lo normal. Ese es el caso del hipertiroideo. Es el flaquito que no engorda, que está ansioso, que le sudan las manos, que tiene siempre calor, que tiene una cara ansiosa, que descansa poco, que no duerme, que está siempre haciendo mil cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un metabolismo acelerado y toda la persona se encuentra acelerada. Eso puede ocurrir porque hay un tumor de hipófisis que produce mucho TSH que va a estimular a la tiroides, o directamente hay un tumor benigno, un nódulo funcionante de tiroides que está fabricando en exceso T3 y T4. Y tenemos lo que es el hipertiroidismo. No es tan frecuente el hipertiroidismo como el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es cuando la glándula tiroides no tiene la capacidad de producir hormonas tiroideas, produce en déficit T3 y T4, tiene poca probablemente a partir de una tiroiditis, como la tiroiditis de Hashimoto, en donde hay anticuerpos que atacan directamente a la glándula, y eso hace que la glándula deje de producir o produzca en menor medida T3 y T4. El hipotiroidismo es muy común, más común de lo que se cree, afecta a las mujeres principalmente y tiene un componente hereditario. Si una mamá o una abuela tiene hipotiroidismo, probablemente la hija o la nieta también lo tenga. Probablemente tiene más chance de padecerlo. ¿Qué ocurre en el hipotiroideo? Como todo, el metabolismo de las células está lento, la persona anda lento. ¿Sí? Tal es así que consume poca energía, porque está andando muy lento la persona o el metabolismo de sus células. Entonces come y engorda fácilmente. Eso también lo hemos escuchado, ¿no? Yo soy de metabolismo lento, como y todo lo que como me hace engordar. Bueno, eso es cierto. Entonces, el hipotiroideo es la persona que engorda fácilmente. Como sus células gastan poco energía, libera poco calor, entonces la persona siempre tiene frío, tiene la piel seca, resquebradiza, se le cae el pelo, está siempre cansado. Para tipificarlo de alguna manera, decimos que el hipotiroideo es el gordito cansado con frío, distinto al hipertiroideo que era el flaco hiperkinético siempre ansioso y con calor. Lo que más se recupera cuando se empieza a tratar con hormonas y regulariza los niveles de T3 y T4 es el cansancio. El cansancio es muy notorio en el hipotiroideo, siempre cansado y con sueño, y es un problema de hormonas. Así que bueno, eso es para diferenciar bien un cuadro del otro. El hipotiroideo, ¿sí? El gordito cansado con frío que le cuesta, que se le cae el pelo, se le cae la ceja, con el hipertiroideo, que es el
hiperkinético, siempre con calor, haciendo mil cosas, duerme poco y descansa poco. Eso es para hablar de lo que hace a nivel celular la hormona T3 y T4, que son las hormonas tiroideas que actúan a nivel de todas las células, regulando ese metabolismo o esa velocidad con la cual la célula tiene reacciones químicas. Después, la tiroides produce una tercera hormona. Aparte de la T3 y la T4, produce la calcitocina o calcitonina, que es lo mismo, que como su nombre lo indica, tiene que ver con las concentraciones de calcio sanguíneo. Entonces acá hice otro cuadrito en donde tenemos a la hormona, la tiroides, que fabrica la calcitocina, y que la calcitocina cumple como objetivo, que lo puse acá en verde, el disminuir el calcio o los niveles de calcio sanguíneo. El calcio es indispensable para la contracción de los músculos y sobre todo para la contracción del corazón. Y los niveles, tanto altos de calcio en sangre como bajos de calcio en sangre, producen arritmias cardíacas que pueden tener severas complicaciones. Por lo tanto, nuestro cuerpo, a partir de la tiroides con la producción de calcitonina y de la paratiroides, regula los niveles de calcio sanguíneo, los mantiene en su nivel normal para evitar las complicaciones a nivel del corazón. Por tanto, no tiene que ver con el hueso y con la osteoporosis, sino que el cuerpo va a regular el calcio en la sangre para mantenerlo en sus valores normales. ¿Qué hace la calcitocina que produce la tiroides? Disminuye los niveles de calcio de sangre, es decir, cuando estos están aumentados, se estimula esta hormona. ¿Y qué hace esta hormona? Actúa en tres niveles. Va a actuar en el hueso, estimulando el depósito de calcio de los huesos y que, por lo tanto, la construcción ósea, es decir, que para los huesos es bueno, ¿sí? Porque fortalece los huesos. A nivel renal, lo que hace es estimula la pérdida de calcio por orina, porque hay que bajar el calcio de sangre. Entonces, de la sangre, ¿qué hace? Lo mete en los huesos, estimulando su depósito. A nivel renal, estimula que se pierda un poco más de calcio con la orina. Y a nivel del aparato digestivo, disminuye la absorción de calcio que comemos a nivel intestinal. ¿Sí? Disminuye el calcio que se absorbe del que ingerimos con la dieta. Bueno, hace que se absorbe un poco menos que lo habitual. Entonces, de esta manera, la tiroides, a partir de la calcitocina o calcitonina, disminuye los niveles de calcio sanguíneo. Para terminar, vamos a hablar, aunque sea un poquito largo el video, vamos a hablar de la paratormona. La paratormona, perdón, de las paratiroides. Las paratiroides son 4 pequeñas glándulas, 2 superiores y 2 inferiores, que están ubicadas en la cara posterior de la tiroides. Esta es una tiroides vista de atrás. Estas que están acá son las paratiroides, las 4 glándulas paratiroides. ¿Qué hacen estas glándulas? Producen una sola hormona, la paratormona. ¿Sí? Va con H ahí porque acá se forma la palabra hormona. Producen la paratormona. Esta paratormona contribuye a regular el calcio sanguíneo haciendo exactamente lo opuesto a lo que hacía la calcitonina. Si la calcitonina habíamos dicho que disminuye los niveles de calcio sanguíneo, lo que hace la paratormona es aumentar los niveles de calcio sanguíneo. Es decir, que cuando nosotros no ingerimos el suficientemente o la suficiente cantidad de calcio con la dieta, se libera la paratormona para aumentar ese calcio sanguíneo y así lograr o evitar las complicaciones a nivel de la contracción del corazón, es decir, la producción de arritmias cardíacas. ¿Cómo hace para aumentar el calcio en la sangre? Exactamente lo opuesto que hacía la calcitonina, actuando a nivel o a los mismos 3 niveles que el anterior, en el hueso, pero en este caso la paratormona estimula la reabsorción de calcio de los huesos, es decir, que lo que hace es sacar el calcio del hueso y mandarlo a la sangre. El hueso es la principal reserva de calcio que tiene el organismo. Cuando falta calcio en sangre, la paratormona saca calcio del hueso y lo pone en la sangre. Eso estimula la osteoporosis. Por eso hay que mantener una adecuada ingesta de calcio diaria. A nivel renal, lo que hace es disminuir la pérdida de calcio por orina, retiene el calcio en la sangre, y a nivel del aparato digestivo, aumenta la absorción de calcio en el intestino del calcio que ingerimos con la dieta. Entonces, haciendo los efectos exactamente opuestos, la paratormona se libera cuando disminuye el calcio de la sangre para cumplir el objetivo de aumentar los niveles de calcio sanguíneo. Eso es la paratormona. En cambio, la calcitonina hace lo contrario. Se libera cuando hay mucho calcio en sangre y su objetivo es disminuir el calcio a nivel sanguíneo, siempre actuando a nivel de los huesos, del riñón y del aparato digestivo.